Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, integrado por Jordi Cabrera, Cristian Merino, Karen Villegas y mi persona, Ariel Maza. Para este video vamos a hablar acerca de parámetros adicionales en radioenlaces. Como primer punto tenemos la difracción sobre tierra esférica. El segundo se hablará sobre atenuaciones. El tercer punto dirá sobre los tipos de modelos de propagación radioeléctrica y diferentes servicios. Y por último y cuarto punto, sobre el desvanecimiento. Ya antes de hablar acerca del primer punto, debemos de conocer acerca de a qué se refiere el modelo de propagación de tierra curva, en donde nos dice que se aplica este modelo para longitudes de enlaces tales que las flechas debidas a la curvatura de la terrestre son superiores a unos 5 metros. Esto suele corresponder a longitudes de onda del orden de la distancia de visibilidad radioeléctrica o mayor. Seguido nos dice que se debe de considerar una trayectoria rectilínea y una tierra ficticia de radio KRO, en donde K va a ser el factor de modificación de la Tierra y RO va a ser el radio original de la Tierra. Bueno, esto para distancias largas es necesario contar con los fenómenos asociados a la difracción que produce la curvatura de la Tierra. Por último, también nos dice que la UITR proporciona gráficas que modelan la intensidad de campo producida por una antena transmisora de tipo monopolo corto con una potencia que radia de 1 kW en función de la frecuencia, la distancia y sobre todo el tipo de terreno. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de utilizar este modelo de tierra curva? Pues la primera es que la curvatura de la Tierra presenta un horizonte para la propagación de ondas espaciales, comúnmente llamado conocido como radiohorizonte. También dando suficiente potencia de transmisión. Las ondas de la Tierra se pueden utilizar para comunicarse entre dos ubicaciones cualesquiera. Por último, debido a la refracción de la atmósfera, el radiohorizonte se extiende más allá del horizonte óptico por un factor de 4/3. ¿Cuáles son algunas de estas desventajas de aplicar este modelo? Pues nos dice que requieren potencia alta para la transmisión y las pérdidas por tierra varían considerablemente con el material de la superficie. Por último, debemos tener en cuenta que las ondas de la Tierra están limitadas a frecuencias muy bajas, bajas y media, es decir, sobre very low frequency y medium frequency. ¿Y esto a qué se traduce? Que, pues, bueno, al tener una frecuencia limitada, se va a necesitar longitudes de antenas demasiado grandes. Ya, ¿qué nos dice acerca de la difracción sobre tierra esférica? Bueno, la difracción sobre tierra curva o esférica se refiere al fenómeno de curvatura de las ondas al propagarse sobre la superficie terrestre. Este fenómeno es relevante en la propagación de ondas de radio, especialmente cuando se habla de largas distancias, es decir, cuando ya no es despreciable la curvatura de la Tierra. También tenemos que la difracción sobre tierra curva es un factor importante a considerar en la planificación de enlaces de comunicación a largas distancias. En este caso, cuando se habla de larga distancia, estamos diciendo cuando se supera enlaces de radioeléctricos superiores a los 80 kilómetros. La curvatura de la Tierra afecta la propagación de estas ondas, lo que es tenido en cuenta en los modelos de propagación de ondas electromagnéticas. Por último, nos dice que la difracción es un fenómeno que permite que las ondas rodeen obstáculos y que se propaguen detrás de ellos. Otro punto a considerar es que la pérdida adicional de transmisión debido a la difracción en una tierra esférica puede calcularse por la fórmula clásica de la serie de residuos, el cual podemos obtenerlo gracias a un programa informático que se lo conoce como el GR-Wave. Este está disponible gracias a la UIT que proporciona este método completo. La misma UIT nos da a conocer algunas fórmulas y bueno, en esto primero debemos de conocer que el grado de las características eléctricas de la superficie terrestre de la Tierra influyen en la pérdida por difracción. Eso puede determinarse calculando el factor normalizado de admitancia de superficie conocido como K, obtenido para las
siguientes fórmulas, en las que tenemos tanto para polarización horizontal y vertical. El primer punto, o la primera fórmula nos dice que el factor K para polarización horizontal va a ser igual a 2pi por el radio ficticio de la Tierra medido en kilómetros sobre la longitud de onda, y esto va a ser elevado a menos un tercio. Igualmente, esto va a ser multiplicado por la permitividad relativa efectiva menos uno, y este resultado elevado al cuadrado. Asimismo, se le sumará el resultado de 60 por la longitud de onda, y esto multiplicado por la conductividad efectiva medida en Siemens sobre metros. Este resultado será elevado al cuadrado, y la sumatoria de estos dos factores tendremos que elevarlo a la menos un cuarto. En cambio, para el factor normalizado de admitancia de superficie con polarización vertical va a ser igual a el factor normalizado para admitancia de superficie en polarización horizontal, ese resultado multiplicado por la permitividad relativa efectiva al cuadrado más la multiplicación de 60 por la longitud de onda multiplicada por la conductividad efectiva, como dije, medido en Siemens sobre metros. Este resultado será elevado al cuadrado, y el mismo va a ser elevado a 0,5. Con estos resultados se puede obtener tanto la admitancia de la superficie K, tanto para polarización horizontal como vertical. A continuación se va a seguir hablando acerca del tema de esta exposición. Ok, voy a hablarles acerca de la atenuación en radioenlaces. ¿A qué hacemos referencia con atenuación? Atenuación básicamente sería esa pérdida de energía o potencia de la señal que se da cuando la señal está en un trayecto de transmisión y se va alejando de su antena transmisora. Existen dos mecanismos en los que podemos tomar en cuenta para conocer de dónde viene la atenuación de la misma, que son atenuación en el espacio libre y atenuación por medio del medio ambiente. En atenuación por el espacio libre, básicamente la onda va a perder potencia porque se va a esparcer sobre una mayor región en el espacio, y vamos a tomar en consideración que también lo podemos llamar como pérdida en el espacio libre, y también puede hacerse uso de la ecuación de Friis. La ecuación de Friis, en pocas palabras, básicamente es la suma de las ganancias de la antena con la resta de las pérdidas que existe, y también toma en consideración la frecuencia. Cuando la pérdida aumenta con la distancia y con la frecuencia, entonces podría disminuir con la directividad o ganancia de la antena. Y también una cosa adicional, podríamos decir que el espacio libre no absorbe energía. Y por otro lado, también tenemos la atenuación por el medio ambiente, que toma en consideración aquellas presencias de obstáculos que se dan como edificios, montañas, árboles o cualquier tipo de obstáculo que permita la vista directa que exista entre transmisor y receptor. Podremos tomar en consideración que para este tipo de atenuación por medio ambiente se da la absorción atmosférica, también los hidrometeorios, que son lluvia, nieve, niebla, granizo, y también la vegetación. ¿Sigue? Bueno, a continuación voy a hablarles acerca de la absorción atmosférica. La absorción atmosférica se denomina así cuando una onda electromagnética va a atravesar por toda esta capa atmosférica, absorbiendo todo este tipo de energía. Y, y también una de sus causas principales es la absorción de los gases contenidos en la atmósfera, que a su vez que causan pérdida de potencia de la señal, también causa atenuación en las intensidades de voltajes y campo magnético. Eh, Podríamos decir que se mide en decibeles por kilómetros, y un aspecto importante es que cuando existe absorción no va a depender de la distancia que nos encontremos desde la antena transmisora, sino que si es que existe un medio homogéneo, se va a mantener ahí la absorción, pero si es que este medio cambia por AV razones o por, ya sea por presencia de obstáculos, esta absorción también lo hará, pero solo en esa zona. No va a tomar en consideración otras zonas en las que no existen estos tipos de cambios de presencia de obstáculos o absorción como tal. Bueno, en este gráfico podemos tomar en consideración la relación que existe entre la absorción y la frecuencia.
donde podemos ver que más o menos, podemos ver que la absorción es despreciable para frecuencias inferiores a 10 GHz y también van a existir como que diferentes picos en donde vamos a tomar en cuenta que existe una mayor absorción con respecto a la frecuencia. En 60 gigahercios más o menos podemos ver que llega a 20 dB kilómetros, pero también existen como que frecuencias mayores en donde van a haber más absorción. En este caso de la imagen podemos ver que es más o menos hasta 325 gigahercios, que tiene como que la mayor absorción, que es casi 30 dB sobre km, pero en este caso, con esta imagen podemos darnos cuenta que para frecuencias que son muy grandes va a existir una mayor importancia de absorción atmosférica. Esto quiere decir que para frecuencias de extra high frequency, que va desde 30 a 300 gigahercios, vamos a tener una mayor absorción atmosférica, pero no va a ser en frecuencias que usamos como VHF o UHF. Entonces no va a ser como que va a nuestros enlaces que son punto a punto, normalmente no van a afectar como lo haría en frecuencias mayores. Bueno, la siguiente atenuación sería la atenuación por niebla y nubes. Básicamente es una atenuación en la que la onda atraviesa este tipo de fenómenos atmosféricos que se dan en este medio de propagación. Entonces, para estos tipos de nubes y nieblas, vamos a tener en consideración que están formadas por gotas que son de agua, que generalmente tienen una medida de más o menos de 0.01 centímetros, y también vamos a decir que la aproximación de Rayleigh es válida para frecuencias que son inferiores a 200 gigahercios. Entonces, se puede expresar la atenuación con términos de contenido total de agua y líquidos por unidad de volumen. Tenemos dos tipos de ecuaciones. La primera es la que va en el interior de una nube o de la niebla, que básicamente sería el producto del factor K, el factor K que es el coeficiente de atenuación específica, con M, que se denomina a la densidad de agua líquida en la nube. Y también vamos a tener otra fórmula que es la atenuación debido a las nubes por un valor de probabilidad determinado, que sería la siguiente ecuación que se ve a continuación. Se mide en dB y también hace uso del factor K. En esta gráfica podemos ver básicamente la relación que existe entre este factor K con el rango de frecuencias que se podía trabajar, en este caso de 5 a 200 GHz, y también las temperaturas que en este ejemplo nos muestran en una temperatura de un rango de menos 8 grados centígrados a 20 grados centígrados. Podemos ver la relación que existe y podríamos decir que para atenuaciones debidas a las nubes se hace uso de una curva que equivale a los 0 grados centígrados, como se ve ahí. La siguiente atenuación es la atenuación por absorción de lluvia. Esta atenuación se considera que es de forma estadística, ya que, como se puede ver en la ecuación, vamos a tener en consideración una tasa pluviométrica, igualmente multiplicada por el factor K. Para este tipo de ecuaciones vamos a tomar en consideración la recomendación de la ITU, que es la 838, que habla en sí también de la absorción por lluvia. Esta nos va a dar como que valores de frecuencias, y cada valor de frecuencia va a tener su factor K y su ángulo correspondiente debido a la polarización horizontal o polarización vertical, cualquiera que se requiera, y va a tener igualmente valores definidos para cada frecuencia que queramos utilizar. Esta atenuación por absorción de lluvia se puede decir que depende del tamaño de las gotas de agua, por la polarización de la onda y por la intensidad pluviométrica. Este es un ejemplo en el que nos relaciona la tasa de precipitaciones de lluvia y también en los meses. Básicamente nos decía que, por ejemplo, entre los meses de septiembre, octubre, vamos a tener una absorción por lluvia de 10 a la menos 1%, cuando exista una tasa de precipitaciones de más o menos entre 0 y 50, más o menos 25. Y así sucesivamente con las demás tasas de precipitaciones de milímetros por hora. ¿Sí, Ele? Ya, y la última atenuación
que sería la atenuación por absorción de vegetación. Es básicamente aquella atenuación en la que podríamos tener como obstáculos eh, objetos de la naturaleza, ya sean árboles, ya sean montañas, colinas, entre otras. Básicamente se va a dar para los sistemas que son terrenales de tierra-espacio. Y podríamos tomar en cuenta dos características, que es que entre el transmisor y el receptor va a existir una zona boscosa y por ende se va a dar una pérdida adicional. En este caso, el primer caso, tenemos como que ni el transmisor ni el receptor estén en una zona arbolada, o sea, exista como una zona libre, una zona despejada. Entonces, la absorción de vegetación o la pérdida de vegetación va a ser igual a la distancia de esta por el parámetro de pérdida de por absorción de vegetación. Y el segundo caso, cuando el transmisor o el receptor estén en zonas arboladas, va a ser igual a la pérdida del medio por 1 menos E, que sea la diferencia de absorción por vegetación y por esta misma pérdida del medio. Ya, síguele. Bueno, continuando con los temas, el tercer tema que nos tocó es tipo de modelo de propagación radioeléctrica y también vamos a hablar acerca de ciertos servicios aplicados a estos modelos. Un modelo de propagación radioeléctrica básicamente es un estudio matemático. En lo que trata de hacer es explicar o predecir cómo una onda electromagnética o cómo la señal de energía, dado a ciertos entornos, se puede ver afectada, dado a ciertos también factores. A continuación, lo que vamos a hacer es presentar ciertos modelos, los más básicos o los más aplicados. Eh, conti- Continuando, el modelo de espacio de libre, que es el primero. Este modelo, tal como el nombre lo dice, describe cómo una onda puede presentar una atenuación, que vendría a ser una pérdida. Esto a medida que se va propagando a través del espacio, sin contar las obstrucciones como tal. El entorno como tal debe ser sin obstrucciones. Tiene una característica de que dado que aumenta la distancia, va aumentando también las pérdidas. También está relacionado con la frecuencia, tal como podemos ver en la fórmula. Es un logaritmo que va a depender de dos variables importantes, que es la distancia entre un terminal de telecomunicaciones y la recepción. Y también, continúale, por favor. Ya, como siguiente modelo tenemos acerca del modelo de dos rayos. Tal como el nombre lo dice, si usa dos rayos, el rayo directo y el rayo reflejado. Como se puede ver en la imagen, lo que hace es, desde el transmisor va a haber un rayo directo que será la línea de vista y un rayo reflejado que se reflejará, valga la redundancia, con el suelo. Esto más que nada es usado en entornos donde el suelo tiene una superficie reflectiva, como puede ser en áreas urbanas. El siguiente modelo es acerca del el modelo de mar. En ella pues nos presenta una variabilidad de cómo pueden presentar la distribución de la señal, dadas ciertas condiciones como los obstáculos o condiciones atmosféricas. Como se pone en la fórmula, bueno, nada, fórmula en realidad el modelo completo, pero para que se tenga una idea. Este modelo para presentar la variabilidad en entornos urbanos o suburbanos. Continúale, por favor. El siguiente modelo es Okumura Hata, es un modelo bastante común, bastante escuchado, el cual más que nada es usado porque es bastante completo. En realidad, como vemos en la fórmula, presenta tanto como las antenas, como la distancia, como la frecuencia y otros parámetros específicos del modelo. Este más que nada pues predice cómo la señal se puede ir degradando, cómo se puede recibir la señal ciertas horas en áreas urbanas para ciertas frecuencias de 150 MHz a 1900 MHz. Y dadas otras condiciones que podemos ver como distancia de 1 kilómetro a 100 kilómetros y altura de antena de 30 a... El siguiente modelo es el modelo de propagación de Rayleigh, más que nada en entornos urbanos y móviles. Este lo que nos describe es la atenuación debido a una señal, ciertas condiciones, más que nada se enfoca en la reflexión y la dispersión, y en cómo estas pueden afectar a la...
Es por ello que es más que nada usado en entornos donde hay gran presencia de zonas o estructuras, como pueden ser zonas urbanas. Continúe, por favor. Por último, lo que he puesto es ciertos servicios al cuales pueden ser aplicados esos modelos que mencioné. El modelo de espacio libre, como tal, lo mencioné, debe ser aplicado en comunicaciones satelitales, en enlaces de microondas de largo alcance, donde exista una buena línea de vista, asimismo en enlaces de radio. Para el modelo de dos rayos, en cambio, es más que nada usado en comunicaciones móviles, más que nada en zonas urbanas. Asimismo, en redes WLAN, en donde existan ciertas características del suelo que sea bastante reflectivo, o también puede ser en ciertas frecuencias donde la onda tienda a reflectarse. El modelo, el log norm- el desvanecimiento del log normal es también aplicado a telefonía celular, ya sea para entornos urbanos o suburbanos, y también en redes WAN, en áreas metropolitanas, dado que en ellas pues existe ciertas urbanización y características del entorno específicas para ese modelo. Por siguiente tenemos el modelo de Okumura Hata. Este es aplicado para, así como anteriormente mencioné, para redes móviles, pero en este caso puede ser aplicado en redes GSM, UMTS y LTE, para evaluar la calidad de la señal en recepción para esos servicios móviles. El modelo de Rail es también aplicado, como dije, a móviles. La mayoría de sus modelos son aplicados a este tipo de servicio, pero también tienen un brazo que se puede decir que puede estar aplicado a sistemas WiMAX y también a redes WLAN. Esto para entornos dinámicos, es decir, que existan ciertas estructuras o ciertas condiciones que pueden alterar la propagación. A continuación, mi compañero. A continuación les vamos a hablar acerca de lo que es el desvanecimiento, en el cual hemos tomado en cuenta dos subtemas, en el cual vamos a hablar primero que es el desvanecimiento de trayectoria, en el cual puede existir en dos diferentes casos, como es el fading plan o el fading selectivo en frecuencia. El primero, el fading plano, ocurre cuando la amplitud o la fase de la señal se va desvaneciendo uniformemente en todas las frecuencias, de acuerdo a cómo va pasando la señal. Asimismo, este modelo de propagación es multicanal, ya que es una señal que persigue múltiples trayectorias debido a los diferentes casos como puede ser la reflexión, difracción o refracción. Asimismo, para el fading selectivo en frecuencia, tenemos que tener en cuenta de que esto también es para diferentes frecuencias que puede tener la señal. Va experimentando diferentes desvanecimientos de manera independiente. Asimismo, de que este puede tener una interferencia debido a sus trayectorias que son múltiples y asimismo que en ciertas frecuencias también pueden tener cierta atenuación y esto eh, podría ser interrumpida, a su vez como que también podría ser perder toda la señal. A continuación vamos a hablar también sobre el desvanecimiento en el tiempo, como es el segundo tema. Fading de ráfagas, en el cual vueltas son las variaciones de la intensidad de la señal a partir de ráfagas, lo que significa que no hay periodos altos de atenuación, pero son seguidos ya que son desvanecimientos, así como dice el nombre, en ráfagas. Asimismo, hay el fading rápido, el cual se trata sobre las variaciones en la señal cuando son rápidas. Ocurren ocurren en el día a gran escala, en tiempos cortos y también asimismo de que esto se da bastante en dispositivos móviles, ya que son muy susceptibles a ellos. Y también, como último, tenemos que cuáles son las causas del desvanecimiento, en las cuales incluimos algunas características como es la multipropagación, en la cual la presentación de múltiples trayectorias de la señal que pueden llegar a atenuar por la interferencia de la construcción o de construcción de la señal. Asimismo, interferencia atmosférica, como son los cambios climáticos de la atmósfera, como también puede ser la lluvia, la nieve y pueden causar absorción o dispersión de la señal. Asimismo, sobre el movimiento de obstáculos, en el cual son los edificios, los árboles, los que son impredecibles, que se crean a partir de un cierto tiempo
y los efectos Doppler, el cual es la frecuencia percibida de la señal debido al movimiento relativo que existe entre el transmisor y el receptor debido al movimiento de la Tierra. Como conclusión de nuestra investigación, tenemos que la difracción es un fenómeno clave en la propagación de ondas, dado que, dado que contribuye a un mejor estudio de los sistemas para enlaces de comunicación a larga distancia. Asimismo, tenemos que para combatir la atenuación es de gran importancia debido a que si nuestra señal sufre la atenuación, va a existir una pérdida de información y no se obtendrá una buena calidad de la misma. Asimismo, de que el uso de ciertos modelos de propagación electromagnética es una herramienta fundamental para entender cómo la señal se puede ver afectada en su entorno y asimismo que para mitigar el desvanecimiento se utiliza técnicas como la diversidad de espacio, tiempo y frecuencia para realizar un uso adecuado de las técnicas de modulación y codificación adaptativa según el entorno. Y como recomendaciones tenemos que es recomendable analizar la forma adecuada de la difracción, dado que es esencial para el diseño eficiente de redes inalámbricas con el fin de mejorar la cobertura de servicio. Asimismo, de que se recomienda seleccionar la frecuencia adecuada para operar para poder minimizar la atenuación, ya que algunas frecuencias atraviesan mejor cierto tipo de obstáculos. Asimismo, de que es recomendable verificar que el modelo de propagación a utilizar según las condiciones del entorno y los factores de propagación para una predicción más precisa del sistema y también de que hacer el uso de estrategias que puedan ayudar a mejorar la confiabilidad de las comunicaciones inalámbricas, presenciando el desvanecimiento con el fin de mitigar dicho efecto. Así tenemos nuestra bibliografía en donde nos hemos basado para poder realizar esta investigación. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.